Los organismos más exitosos se aprovechan de los demás, pero no permiten que se aprovechen de ellos, y al mismo tiempo no dependen de nadie. Así es como piensa un programador, sobre todo en sistemas que parecen que no quieren ser programados, como el Windows. El episodio de hoy, el poder no es tuyo. Y sí, también es el segundo informe de la campaña del Pulp. Para los nuevos, esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros. Y el Twitter es @modoprotegido, todo pegado y con ceros en lugar de O's. En cuanto a la campaña del pulpo, ya saben, es un último viaje a la gloria o al olvido. ¿Qué ha pasado en el último mes? Porque estos informes de la campaña del pulpo son mensuales. Pues con la novedad de que pude aumentar muy poco, pero de manera notable, el máximo de puntos de vida. Requiere tiempo y dedicación, pero lo vale. De todas maneras no hacía nada con ese tiempo. También he cambiado algunos sistemas dentro del centro de operaciones para... no diría que el término fuera eficiencia, pero dejémoslo en que la disciplina basada en la fuerza bruta ya llegó a su límite y ahora hay que pensar cómo hacer las cosas. Cómo hacer para que las bestias caminen por donde deben de caminar sin necesidad de utilizar la fuerza bruta. Después de todo, la palabra disciplina también se utiliza para describir una vara con la que se imponía la disciplina en tiempos antiguos. Bueno, se imponía la voluntad del jefe en tiempos antiguos. Fuera de eso del ligero aumento de puntos de vida a cambio de casi 3 horas diarias de esfuerzos y esos pequeños cambios para funcionar mejor en el trabajo, bueno, el trabajo no me gusta la palabrita, funcionar mejor en esto de programar. Bueno, en esta parte debería de estar hablando de cosas de programación, pero para que en siguientes informes se entienda de lo que estoy hablando, voy a hablar algunas cosas porque, bueno, gente que no conocía mucho de las aventuras antes de Modo Protegido, creo que necesita una explicación de por qué se programa como se programa. Y de esto va a tratar este episodio, más que nada. Una eterna discusión, bueno, ya no es discusión porque ya lo tomo a broma, pero siempre hay alguien nuevo que no se lo cree cuando lo ve por primera vez, y vaya que con los años va dejando de ser gracioso, es porque personalmente me gusta programar en nivel lo más cercano a la máquina que sea posible. Assembly, ensamblador, código máquina, algunas versiones de C bastante recortadas, y ya no hablemos de ahí para arriba. Pero quedémonos en el assembly, ensamblador. Hace muchos años, cuando empecé a programar, eran 3 cosas por las que me gustaba programar en Assembly. Ya no digo ensamblador porque cuando digo ensamblador todos quieren que les haga la tarea. Si digo Assembly, creo que puedo llegar mejor al público que quiero llegar. Bueno, las 3 razones por las que programé en esto fue velocidad, control y libertad. El tema de la velocidad, si bien nada es más rápido que una aplicación en código máquina, a veces ese pequeño aumento de velocidad no compensa el aumento en tiempo de desarrollo. Bueno, ese aspecto es discutible. Control, algunos sistemas, no solo, bueno, aunque técnicamente todos los sistemas de computación actuales son binarios, bueno, y dicen que las computadoras cuánticas son retrocompatibles, aunque no son binarias por completo. Bien, aunque todo técnicamente funciona con binario y máquina, algunos sistemas explícitamente está prohibido programar en este sistema. Hace algunos años, las primeras versiones de los iPhones prohibían esto de manera explícita, según ellos por cuestiones de seguridad. Pero al parecer la prohibición no duró mucho y poco a poco hay cada vez más código nativo tanto en iPhone como en Android, lo cual es bueno. Y en mi opinión siempre se debería de programar así. Es más, hasta la máquina virtual de Java, que se supone que es una máquina virtual, también tiene su propio código binario. Esto es algo que he tenido poco interés por investigar. Bueno, estábamos en velocidad y control. La velocidad se puede discutir y el control también, al menos en cuanto a cuestiones legales. Lo que nadie me ha podido rebatir es la libertad. La sensación de libertad que te da programar una computadora a nivel binario, sin necesidad de que alguien programe una herramienta y te dé el acceso a ella, es algo que, de las pocas cosas en la vida que todavía me hacen sentir poderoso. Recuerdo una vieja discusión que tuve con otro programador cuando me decía, bueno, regresando a la parte de la velocidad, que el aumento de velocidad de procesamiento no compensa el aumento de tiempo de desarrollo, y le dije que por supuesto que no programo todas las cosas en código máquina. Para cosas muy sencillas utilizo, bueno, hay muchas cosas que se pueden resolver con una hoja de Excel y el resto con
algunos comandos de la... ¿cómo se llama eso? Esos pseudolenguajes para automatizar tareas que se utilizan en sistemas operativos con líneas de comandos. Hay todo un sistema que, bueno, por lo menos en Linux lo hay, en Windows lo hay, pero nadie lo usa, o bueno, ninguno de los usuarios tradicionales lo usa, que permiten automatizar tareas de esta manera. A decir verdad, se puede hacer muchas cosas, inclusive de ganarse dinero con computadoras, únicamente con una hoja de Excel y un intérprete de comandos básico. Obviamente no necesito código máquina para eso. También recuerdo que cuando contesté eso se sonó, bueno, tiempo después me lo explicaron, pero más de uno se carcajeó porque al parecer veladamente entendieron que todo aquello que hacían ellos era algo que se podía hacer con una hoja de Excel. Y sí, era cierto. Ya saben, en Latinoamérica el de sistemas nunca pasa de instalar copias piratas del Office y vigilar que la impresora pueda sacar copias. No programan de verdad. Bueno, también está todo eso del frontend, pero ya saben que ya hablaré de eso en su momento. Estábamos en la libertad y aquí es donde comienza el asunto de el poder no es tuyo. Hace mucho tiempo, cuando se tomaba más en serio la programación, había eternas discusiones sobre qué lenguaje de programación era mejor para qué cosa. Y sí, aunque cada quien tiene un lenguaje favorito por una cosa u otra, lo cierto es que cada lenguaje es bueno para algo. Es igual que con los automóviles. Cuando necesitas cargar cosas muy pesadas, necesitas un camión. Para ir a la pista, buscas un deportivo. O para trabajar de taxista todo el día, necesitas algo que maneje el combustible de manera eficiente. No hay ningún vehículo que te dé todo lo que alguien podría necesitar, sobre todo porque unas cosas se oponen a otras. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Y al igual que los lenguajes, también hay programadores para cada cosa. Y da la casualidad que las cosas que yo hago, que me gusta hacer, se hacen mejor con Assembly. Por cierto, una cosa, como saben, aunque empecé a programar en la época de los 32 bits, donde vivía la programación estaba tan atrasada que lo primero que aprendí fue programación en 16 bits, MS2 y las primeras versiones del Windows en 16 bits. A pesar de que llevaba tiempo de que las computadoras de 16 bits ya no se vendían. Así que aprendí a programar en tiempos del MS2, cuando el DOS era algo que, pasado cierto límite, podías ignorar y programar el sistema como te diera la gana. Y sí, hablo de programar el sistema de 32 bits, entrar al modo protegido por cuenta propia y hacer lo que quisieras. El asunto es cuando Windows se popularizó. El modo de operación de paso del modo real al modo protegido se llamó así porque el sistema tenía que protegerse a sí mismo y proteger a las aplicaciones unas de otras. El asunto es que alguien tiene que estar en la silla más alta y decidir el destino de los demás. Y así fue como el Windows llegó a donde llegó a partir de eso. Así que si querías el poder de los 32 bits, tenías que convivir con Windows. Y por convivir no me refiero a someterme, y ahí es donde entra el concepto de el poder no es tuyo. Sí, eso es un chiste basado en un personaje de los 90s que alguno tal vez tenga que preguntarle a su tío de quién se trata, sobre todo un tío medio ecológico. Bien, entonces como programador, acostumbrado a tener toda la computadora para mí solo, un día llega el Windows y dice, si quieres controlar la computadora me vas a tener que aguantar aquí. Al principio simplemente reiniciaba en modo MS2 y a programar, pero llegó un momento en que él ya no se podía reiniciar en modo MS2 e incluso hasta las computadoras dejaron de tener medios para poder hacer el arranque. Todavía se hace, pero no es tan fácil como era antes. Así que estaba atrapado con Windows. ¿Saben? De última hora le cambié el nombre a este episodio porque el nombre que tenía pensado al principio era el de especie invasora. Se le llama especie invasora a una forma de vida que está acostumbrada a vivir en algún ambiente, ecosistema, y por alguna razón llega a otro diferente. Ya sea porque el mismo ser humano llevó a esa especie ahí o por alguna cuestión de la naturaleza que permitió esto. Esto pasa mucho con las semillas, transportadas por aves. Bueno, el asunto de una especie invasora, independientemente si es planta o animal, es que o puede no adaptarse a un lugar y simplemente desaparecer, o prosperar sin oposición de ningún depredador, con lo que se extendería sin control y se volvería una amenaza para las demás especies. Al principio pensaba eso, pero ya viendo cómo funciona el negocio de las computadoras, sobre todo del software, preferí mejor ponerle el poder no es tuyo. Y bien, ya que, bueno, si quieren ver
el episodio del abismo de 32 bits y todo lo que batallaron los programadores para entrar ahí. Ahí está el episodio. Bueno, voy a apuntar esto para un poco más adelante en este mismo episodio. Bueno, para que se entienda. Aunque el Windows existe desde la década de los 80s, aunque para la mayor parte de los usuarios Windows no existía antes de la versión 3.1, y de hecho cuando tuve mi primera computadora, el Windows 3.1 ya estaba quedándose obsoleto, la PC ha pasado por algunas etapas. Bueno, en esas décadas ha cambiado mucho por fuera y a nivel alto y medio, pero en su nivel más profundo ha cambiado muy poco. Los primeros pasos fueron del DOS al Windows de 16 bits, que todavía hay gente que tiene sus dudas de cuánto era un sistema operativo y cuánto era simplemente un software que ponía de manera gráfica las cosas que hacía el DOS. En mi opinión, era un sistema porque ya tenía todo lo... Bueno, hay una definición bastante formal de eso y no voy a entrar en eso ahora. Después fue el cambio de Windows de 16 bits al de 32. Quienes programaron en Windows en mediados y finales de los 90 recordarán que muchos de los llamados al sistema operativo todavía tenían reminiscencias de los 16 bits, aunque todo era de 32. Otro cambio muy fuerte que hubo a nivel profundo del Windows fue al pasar de Windows 95 a Windows NT. Realmente el Windows NT ya existía desde bastante antes, pero se utilizaba para cosas muy serias. Mientras el Windows 95 para usuarios caseros era una versión, no digamos mala, pero que no aprovechaba todo lo que un sistema de 32 bits podía ofrecer, sobre todo en cuanto a capacidad de memoria y seguridad. Quienes recuerdan el inicio de Windows XP, recordarán que muchas aplicaciones de aquella época de Windows dejaron de funcionar o empezaron a tener problemas que no tenían antes. Era por esto, por el paso al Windows de arquitectura NT. Y así seguimos por muchos años, con cambios no tan profundos. Hasta que por fin llegó el Windows de 64 bits, que, para mi sorpresa, es sospechosamente parecido al de 32, así que simplemente van arrastrando algo de lo que tenían antes, aunque todo vaya cambiando, lo que hace la programación bastante complicada. Bueno, en mi caso, como programo en Assembly, puedo ver esto directamente, pero alguien que programe de manera más tradicional todavía puede tener problemas para saber si un entero es de 32 o de 64 bits. Sí hubo una época en que un int era de 16 bits, pero creo que de eso ya hablé en otro episodio. Bueno, el asunto es que parece que el Windows está diseñado para que no sea fácil programar para él, o que si quieres programar para Windows, dependas de herramientas controladas por Microsoft, o que tengan su beneplácito. El sistema parece estar hecho así a propósito. Es más, hoy existe un navegador, bueno, al momento de grabar esto, llamado Firefox. Tal vez la gente más relacionada con el software libre le suene, pero Firefox desciende de un antiguo navegador, uno de los primeros navegadores web, que se llamaba Netscape Navigator. Hay toda una historia sobre los primeros navegadores web que al final dicen que la ganó el Internet Explorer, no precisamente por ser mejor a nivel técnico, sino por que se apoyaba directamente sobre el Windows y la gente dependía demasiado de Windows en su época. Los programadores de Netscape decían que programar para Windows era muy difícil, no en el sentido de que fuera difícil de entender, sino de que había demasiadas cosas poco explicadas mal, o que directamente no funcionaban como decían que funcionaban. Decía, por ejemplo, que el código estaba lleno de trampas cazabobos, y que eso hacía que el Netscape no fuera tan eficiente como lo fue el Internet Explorer en su tiempo. Bueno, hoy en día hay hasta chistes de que el Internet Explorer es lento, pero en su tiempo no era así. Hubo todo un juicio sobre por qué el Windows ya incluía el Internet Explorer, y como sabemos, mucha gente es demasiado floja para instalar otro navegador, lo que causaba una cuestión antimonopolios. Bueno, realmente el juicio antimonopolios debió de ser desde tiempos del Windows, pero bueno, técnicamente Windows es un monopolio natural. Explicación rápida. Un monopolio natural es algo que toda la gente o la mayoría de la gente decide consumir sin que nadie los obligue, a diferencia de los monopolios impuestos de alguna manera, ya sea por tratos con los gobiernos o por técnicas abusivas de los distribuidores. Y bueno, Microsoft sí que era bastante abusivo. Inclusive se dice que le quiso cobrar a los fabricantes de computadoras, aunque no llevaran el Windows instalado. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, tú vas a sacar tu computadora con el disco en blanco, pero luego la gente le va a poner una copia pirata del Windows.
así que de una vez me vas a pagar por esa copia pirata del Windows. Sí, así es como Microsoft se movía, y no faltaba no puedo decir esa palabra en YouTube, el poco valeroso que se sometía. Bueno, algunos dicen que Windows logró ese monopolio porque fue el primer sistema operativo que la gente podía utilizar en la casa y en el trabajo, a diferencia de lo que existía antes, que era el viejo Unix, que si bien había empresas que tenían sistemas basados en él, bueno, sobre todo universidades, pero luego al regresar a casa no tenían algo semejante para computadoras. Entre los programadores de la antigüedad inclusive había desprecio por la gente que programaba computadoras. Bueno, lo que hoy entendemos por una computadora que puedes poner sobre una mesa. En aquella época las computadoras ocupaban edificios completos. Bueno, estábamos con que Windows parece que no quiere ser programado, y eso al parecer está hecho a propósito. O por lo menos estaba hecho a propósito a mediados de los 90. Entonces el trato que tenía Microsoft con los programadores es: ¿quieres programar? Vas a tener que programar para Windows porque es lo único que hay. No puedes quitarlo porque nadie va a querer quitarlo. De hecho, recuerdo un maestro que me dijo: nadie quiere de mis clientes, nadie quiere una computadora que no esté basada en Windows. Bueno, las Mac en esa época no eran lo que son hoy. Bueno, eran igual de caras, pero no tenían tantas aplicaciones. Bueno, ¿qué hicieron los programadores de ese tiempo? Caer en la trampa de la dependencia. Hay un ciclo de dependencia en el desarrollo de software y que permite que hacer software sea negocio. Bueno, mucha gente se beneficia de eso, pero el dinero que alguien recibe tiene que salir de alguna parte. Bien, la rueda de la dependencia del software es como sigue. Hay interés por un tema. Tenemos el montón de nerds queriendo programar algo. Un día, de la nada, aparece una herramienta que permite hacerlo. A veces, inclusive la herramienta es gratis. Ni siquiera hay necesidad de pagar por ella, aunque muchas veces sí, o por lo menos para fines comerciales hay que pagar, lo que hace que la gente que estaba interesada en programar algo deje de programar y en lugar de eso use la nueva herramienta. Cuando la herramienta ya tiene la suficiente aceptación, llega a un punto, que en mi opinión es cuando todo se empieza a ir al demonio, en la que aparecen ofertas de empleo que dicen: solicitamos gente que sepa manejar esta herramienta. De ahí viene el chiste de una herramienta que salió el año pasado, pero buscan gente con 5 años de experiencia en ella. Vamos, ni siquiera el que programó esa herramienta tiene los años de experiencia que algunos piden. Bueno, pasado este punto, en el que la gente come gracias a esa nueva herramienta, y sin esa herramienta no puede trabajar, es cuando el dueño se empieza a frotar las manos y se da cuenta de que mucha gente depende de ellos y de su herramienta. Y aquí es donde empieza la parte fea para los que se ganan la vida con ella. La herramienta se hace cada vez más inaccesible. ¿Qué inaccesible? Algunos simplemente te empiezan a cobrar más. Otros, los requerimientos se disparan y necesitas mejores computadoras para trabajar. Otros empiezan a sacar contratos de licencia absurdos, por ejemplo, de que no puedes utilizarla como la has venido utilizando tanto tiempo, o suben los costos por el permiso de utilizarla. La peor parte es cuando se empieza a desactivar de manera remota, o que entran aquello que le llaman el software como servicio, que fuera de los MMORPG no veo ninguna otra situación en la que haya que pagar por un software que no esté cambiando todos los días. En este momento empieza la rebelión, pero hay demasiada gente dependiendo de esta herramienta y muchos tienen miedo de... Como me dijo cierto programador cuando empezaba yo a programar, le pregunté: oye, ¿por qué dejaste de programar lo que estábamos haciendo y te fuiste a ganarse la vida programando con... ya saben, no puedo exigírsele mucho en Latinoamérica. Me contesta: pero es que tengo que comer. Bien, empieza la rebelión. Algunos defienden a la herramienta porque es la única modo de vida que tienen, y otros intentan buscar alternativas. Y sí, aparecen algunas alternativas temerosas, pero no son tan eficientes como la herramienta original, porque los que hubieran podido programarlas dejaron de programarlas porque al fin que ahí estaba la otra herramienta que hacía todo lo que ellos querían. Así que todas las posibles opciones son malas. El último paso es la caída. En cierto momento, el dueño de la herramienta decide: ¿saben qué? Voy a dejar de darle soporte a este software. Bueno, para la gente que no tiene mucha idea, un código binario se lanzaba antes y la gente pagaba por el disco de almacenamiento donde venía, lo instalaba y se olvidaba del mundo. Pero siempre se colaban errores o había necesidad de hacer más cosas. Entonces iban saliendo nuevas versiones
y arreglando fallas que no habían sido descubiertas al momento de ser lanzado. Quitarle el soporte a una aplicación significa que ya se han dejado de corregir los errores que la gente encuentra y que no se le están haciendo nuevas mejoras para resolver nuevos problemas. Ya saben, la curva de la bañera. El último paso de una aplicación abusiva es ya cuando se vuelve un fantasma y solo existe gracias a la emulación y algunos coleccionistas muy clavados. Sobre todo esos que programan hardware y software antiguo. El ejemplo perfecto para esto fue la tecnología Flash. Algunos tal vez la recuerdan. Era una tecnología que permitía hacer cosas multimedia y se utilizó mucho para videojuegos de internet. Como programador, a mí Flash me parecía ineficiente y muy poco usable. Sin embargo, hubo una gran cantidad de gente que era más inclinada a las cuestiones artísticas y la PC nada más la utilizaba para dibujar, que vaya que le dio buen uso al Flash. Claro, a costa de un consumo de recursos tremendo, pudieron hacer muchos juegos. Flash pasó por todas estas etapas y hoy en día ya, hay mejores alternativas, pero aún se considera un juego con estética Flash como algo retro. Inclusive hay juegos modernos, modernos porque son con tecnología moderna, que tratan de imitar el estilo de los juegos de Flash. Un ejemplo de esto fue el Friday Night Funkin', un juego de música que parece que no tiene mucha gracia, pero vaya que su estilo artístico ha atraído mucho público. Ese juego lo hicieron pensando en esa antigua estética Flash. Y al final el ciclo empieza otra vez. En el caso de los engines está pasando lo mismo. De hecho, ahorita están entrando, depende. Algunos todavía están en el punto en que todavía no consiguen la suficiente aceptación, así que el dueño todavía no se atreve a, ¿cuál sería el término? Jalarles la alfombra de los pies. Por cierto, este ciclo del software abusivo tiene un beneficiario bastante grande. Es el enorme negocio de las clases. Y sí, cuando de pronto sale una tecnología de la que todos dependen, sobre todo que depende su subsistencia económica porque si no la manejan a un mínimo no pueden trabajar, empiezan a salir vivales que dicen yo te enseño a manejar esta tecnología. Y lo único que hacen es copy-pastear lo que viene en la ayuda y cobrar por ello. Parece que no, pero hay mucha gente que entra en este tipo de cosas. De hecho, muchas antiguas escuelas de computación en las que se enseñaban cosas básicas de programación desaparecieron porque vieron que era mucho mejor negocio enseñarles a los oficinistas a utilizar el Excel. Y como saben, en su tiempo, estoy hablando de hace entre 20 y 30 años, Microsoft dijo, yo te regalo las computadoras, pero quiero que en todas las escuelas de computación manejes Windows. Y así, con el paso de los años, la gente dependía tanto del Windows que ni siquiera consideraba otra alternativa. Todo el resumen de este ciclo del software abusivo es, el poder no es tuyo. Pero sigamos con la programación y la campaña del pulpo. En este punto estoy en plena programación del Paint procedural y peleándome con los últimos cambios del Windows, cambios internos. Pero voy a recordar algunas cosas de cuando empezaba a programar para Windows. Hace muchos años, cuando tenía una computadora con Windows 95 y realmente solo sabía programar cosas de MS2, sabía de la existencia del modo protegido, pero no podía programarlo en ese entonces, lo que quería era hacer juegos para Windows, buenos juegos. Y por supuesto, lo visto en la universidad no me servía para nada. Algunas cosas de matemáticas tal vez, pero de programación, nada. Pero sabía que la computadora era de 32 bits y que había código de 32 bits que podía correr. Y ahí estaba el Windows corriendo en modo protegido y monopolizando la seguridad para que nada pudiera funcionar sin cumplir con sus reglas. Entonces, de la nada aparece probablemente sea la primera tecnología con la que tuve mis primeros disgustos. Los lenguajes visuales. Antes de eso programaba en Basic, C, Pascal. El Pascal era más educativo que... No recuerdo haber visto ninguna aplicación hecha en Pascal que hiciera algo. Creo que vi una vez algún juego de aficionado. De la nada aparece los lenguajes visuales como Visual Basic y Visual C. Ya he hablado bastante mal de Visual Basic en los episodios anteriores, así que no tiene caso que tire más porquería el micrófono. El asunto era con los Visual C, Visual C++ y todos esos que ya tenían reputación de lenguajes de veras, pero que de alguna manera ya se podía programar para Windows en ellos. Lo que no me gustaba en ese tiempo es esa barrera de,
sé cómo funciona un procesador de 32 bits, sé cómo trabaja el modo protegido y cómo un sistema operativo maneja sus recursos. Entonces abro el compilador de C y me sale un montón de llamadas a función que no me dan nada de lo que yo sé que está haciendo el sistema por detrás. Es una máscara, pues, con la que tenía que interactuar. Y parecía ser difícil a propósito. Bueno, de hecho, una cosa que se puso muy de moda en esa época y que la gente que programa en C actualmente todavía recuerda, es algo llamado la notación húngara. Se llama así porque un programador llamado Charles Simonyi, que era de origen húngaro, la inventó. Esta notación toma el nombre de una variable y le agrega una secuencia de letras que define el tipo de datos que es. Ya hablé hace mucho del tema. Por ejemplo, si tenemos un puntero a una cadena de texto que se llame nombre, la variable debería llamarse lpsz nombre, utilizando aparte la notación camello, que dice que cuando termina una palabra y empieza otra se va una letra mayúscula. Bueno, la notación camello es más popular en Java, y le llaman así porque parece que las variables son camellos con sus jorobas. Pero bueno, eso hacía el lenguaje que ya de por sí era incomprensible, aún más incomprensible. Ahora imagínense un programa escrito en C++ con clases y todo lo demás, mezclando la costumbre matemática de utilizar nombres de variable que se confunden como la i y la j para los arrays bidimensionales, y luego metiendo notación húngara en las variables, como si programar no fuera de por sí difícil. Bueno, el asunto era que mucha gente adoptó estos lenguajes, estas herramientas, pero yo no quería adaptarlas porque no me daban el control que quería. Pasó algún tiempo antes de que pudiera programar para Windows, sin depender de estas herramientas. Pero ojo, que no dependa de algo no significa que no lo use. Cuando encuentro más conveniente hacer algo utilizando una herramienta y la herramienta está ahí, la utilizo. Pero en el momento en que esa herramienta se vuelva inaccesible o deje de funcionar, siempre tengo mi propia alternativa bajo la manga. Alternativa que estuve preparando cuando me estaba aprovechando de la herramienta que ya estaba disponible. Bueno, pero lo que hacía tan abusivo el modo protegido era el sistema de protección monopolizado por Windows. Y para programar videojuegos se requería un acceso a la computadora que el Windows no daba. Entonces ahí teníamos la programación de GUI, o sea, porque antes de eso todo era modo texto, y la gente que quería programar este tipo de cosas tenía que someterse a Microsoft y a sus herramientas que, como ya sabemos, están llenas de trampas cazabobos y mantienen a toda una estructura de pseudomaestros parásitos que viven de incautos que quieren trabajar por comida. Bueno, y si queríamos dibujar en Windows, que utilizábamos, hay un dicho que para un programador, un sistema operativo es su API, o la capacidad en la que los programas pueden interactuar con el sistema operativo. Y sí, Windows tiene una API enorme, tan grande que no creo que nadie la conozca toda, ni siquiera los propios desarrolladores. Y en el caso de que lleguen a conocerla toda, cambiará antes de que se den cuenta, pero algunas cosas se mantienen. Bien, si querías dibujar en Windows, tenías que recurrir a algo llamado GDI, Graphic Device Interface, interfase para dispositivos gráficos, que era un conjunto de funciones que podías llamar para dibujar. Por ejemplo, abrir una ventana en Windows, tomar el área donde podías dibujar, dados esos parámetros, es decir, aquí quiero dibujar una línea, una curva, poner un texto en estos colores. De hecho, las funciones para escribir en GDI, hay algunas que tienen una cantidad monstruosa de parámetros, y sobre todo hay funciones que dependen de otras funciones, con lo que la programación en la API de Windows se volvía algo bastante complicado. Entonces tú llamabas a una función que en realidad estaba llamando a otra función, que a su vez estaba llamando a otra función, y no había documentación de qué función dependía de cuál, a menos que tuvieras un debugger y supieras manejarlo. Obviamente, el GDI estaba pensado para ser seguro y no rápido, y los videojuegos requieren velocidad. Entonces Windows creó primero algo que le llamó WinG, como WinGAL en inglés, pero no le gustó el nombre y después creó el infame DirectX. Y le digo infame porque fue una de las primeras tecnologías con las que tuve mis primeros encontronazos. Ya saben, el ciclo de cómo se aprovecha de los programadores. Pero bueno, realmente
Para cuando conocí el DirectX ya estaba bastante avanzado. Pero la idea original detrás del DirectX era dar un acceso mucho más directo al hardware a los programadores para que las cosas funcionaran más rápido que con GDI. Y sí, las primeras versiones de DirectX tenían eso. Te permitían utilizar el hardware de una manera mucho más eficiente. Tanto así que se podía utilizar el DirectX para funciones multimedia y no nada más videojuegos. Pero luego, y no alcancé a notar, pero al parecer Microsoft compró los derechos de una biblioteca gráfica. Bueno, ya saben que los que hacían 3D en aquella época vivían de hacer comerciales y casi todo se lo llevaban. En esa época todavía no estaba de moda hacer películas como ahora, no estaban tan metidos en animación. Animación más para cine como lo es hoy. Vivían de hacer comerciales. Ya saben, mucho del 3D existe gracias a que querían que bailaran las latas de cerveza en los partidos de fútbol. Pagaron por el derecho de esa biblioteca gráfica y ahí fue donde DirectX se convirtió en lo que la gente entiende hoy que es DirectX. Otra biblioteca monstruosa de funciones que hacen un montón de cosas relacionadas con videojuegos. Ya no es necesario saber todo lo necesario para crear un juego 3D de la nada y puedes aprovechar todo lo que viene en DirectX para poder hacerlo. En mi opinión, eso era rebajarse. Un programador auténtico solo necesitaba tener acceso a la memoria de video para poder hacer su propio... poder generar un modelo 3D. Y sí, realmente no hacía falta el DirectX para poder hacerlo, más que para obtener ese simple acceso al hardware. El problema empezó cuando Microsoft cerró un trato con los fabricantes de aceleradores gráficos, de modo que un programador ya no podía programar directamente una de estas tarjetas como se hacía antes, y a fuerza tenía que pasar por el DirectX, ocultándole todo sobre su funcionamiento. Bueno, eso duró muchos años, hasta que llegó la tecnología Vulkan, que, bueno, no la he programado, pero según la documentación promete a los programadores darle acceso directo al hardware de aceleración gráfica. De hecho, cualquiera que tenga una computadora con Linux y una aceleradora de video basada en chips NVIDIA, sabe que los drivers abiertos no son tan buenos como los drivers cerrados. Y a los Linuxeros no les gusta mucho el código cerrado que digamos. Pero eso es tema para otro episodio. Bueno, pues por mucho tiempo estuve peleándome con el DirectX precisamente porque no es que me limitara, sino que lo que yo quería hacer no lo podía hacer con DirectX. Pero había cosas que tuve que utilizar en su momento, como el sistema lock y unlock para... Bueno, Windows en modo protegido trabaja con memoria virtual, aunque eso es tema para otro episodio porque es muy interesante, y no se podía escribir directamente en la sección de video como se hacía en tiempos del DOS, o mejor dicho, antes del Windows, porque se podía hacer en 32 bits. Pero esos sistemas de lock y unlock, vaya que permitían algo muy parecido. Se hacía todo el dibujo en un segmento de memoria capturado con Virtual Alloc, se activaba lock y unlock y con ayuda de las funciones repmovs, que en ese tiempo era una manera muy rápida de mover por medio del CPU la imagen, se podía tener un frame rate bastante bueno. Bueno, lo más rápido era el DMA, pero ya saben, Windows ponía sus límites. Aunque bueno, de hecho había otra función llamada flip que permitía hacer esto también. Y no hice la prueba, pero es bastante más rápido. Al parecer sí es bastante más rápido que con repmovs, que también se utilizaba para sprites. Bueno, eso eran tiempos antiguos, 90s y principios de los 2000s. Otro aspecto muy interesante con la programación para Windows y cómo evitar caer en la trampa de la dependencia, en donde quieren obligarte a que dependas de ellos, fue el concepto de COM. El término es modelo objeto componente, que es una tecnología bastante antigua del Windows. De hecho, algunos documentos dicen que desde el 93 se usaba, pero creo que hasta finales de los 90 fue cuando se usó de manera más abierta. Bueno, la tecnología COM ha evolucionado, pero en esencia sigue funcionando hasta el momento de grabar esto. La gracia del COM, modelo objeto componente, es que permitía que aplicaciones, ¿cuál sería el término?, pudieran tener acceso a funciones del sistema operativo sin depender demasiado del sistema. Para un usuario cualquiera simplemente era cambiar un poco el formato de llamada de las funciones y bibliotecas de software mágicas escritas por las hadas mágicas de la computación se encargaban del resto. Pero a nivel ensamblador, a nivel assembly, esto también era posible. ¿Cómo se hacía esto? Y esto fue uno de los grandes misterios de cuando estaba aprendiendo a programar. ¿Cómo demonios se almacenan a nivel binario las clases en los lenguajes orientados a objetos? Todo empieza con un llamado a la API normal de un sistema operativo,
en el que te pasan una posición de memoria. Cuando tú llamas a ¿cómo lo puedo poner en términos abstractos? Cuando tú dices, yo quiero activar cierta capacidad, el sistema no te da acceso exactamente a esa capacidad, sino que te da una estructura de datos que incluye una posición de memoria donde están las funciones, un array de punteros y una serie de estructuras. Entonces, lo único que tienes que hacer es saber en qué desplazamiento de memoria está cada función y decir, quiero llamar a esta función dándole su dirección de memoria, su posición de memoria, con los parámetros de esta otra posición de memoria y que el resultado me lo almacene en esta otra posición. De ese modo, únicamente manejando enteros, era posible darle funcionalidad del sistema operativo de manera más eficiente y sin tanto overhead a un montón de aplicaciones que no ponían ahorraban bastante complejidad a la hora de programar. Y sí, ha avanzado bastante esta tecnología con el tiempo, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Es como conectar una serie de cables en un socket, pero a nivel virtual. Bueno, ya en un punto ya no tuve problemas en programar para Windows utilizando Assembly como me daba la gana, y aún así, si veía algo que me gustara del DirectX, lo podía aprovechar. Y si de pronto el DirectX no quería hacer lo que yo quería, al demonio lo hacía directamente con código máquina. Y así duraron esos viejos buenos tiempos donde de todas maneras no podía obtener un trabajo programando porque donde vivo nadie programaba así, cuando llegó la programación de 64 bits. Bueno, la programación en 64 bits es más vieja de cuando... ya existía antes de que siquiera tuviera un acceso a una computadora. Pero es hasta tiempos bastante recientes en las que pude programar, y recientes me refiero a un par de años de que estoy grabando esto, de que pude programar una computadora en 64 bits. Y aquí es donde noté los cambios. Bueno, ya hablé, no recuerdo si hablé, pero... Si no he hablado, tengo que hacer un episodio. Toda la manera interna como trabaja en Windows en 64 bits no solo cambiaron las instrucciones, que ya de por sí es otro conjunto de instrucciones de procesador. También la manera en la que se llaman a las funciones. Y la peor parte, mantener un alineamiento donde, si te equivocas una vez, cuelgas la aplicación completa. De hecho, aunque los programas que he hecho funcionan, todavía tengo dudas si no les estoy terminando como se deben. Ese hola mundo tarda demasiado tiempo en terminar. Bueno, ya perdí la cuenta cuánto era. Ya son casi 2 años, antes de empezar la campaña del pulpo, que he estado adaptando código de 32 a 64 bits. Y algunos hasta de 16, pero eso es otro tema. Pero Windows está diseñado de tal manera que, como no creen que nadie programa en Assembly, la manera de llamar a las funciones a partir de nivel más usuario es prácticamente la misma que antes. Claro, con el pequeño detalle que ahora el ancho de variables por default es 64 bits y no 32. Va a pasar un tiempo antes de que el código nativo en 64 bits sea de verdad confiable. Todavía es muy ineficiente. Y bueno, aquí es donde entra la campaña del pulpo. Cuando empecé a programar el Paint procedural pensé, esto va a ser cosa fácil, simplemente tomo los viejos códigos de 32 bits que manejaban cuestiones gráficas y simplemente los paso a 64 bits. El problema fue que mientras estaba pasándolos a 64 bits, aparecieron un montón de cosas que no recuerdo haber visto antes. De entrada, el lock y unlock cada vez encuentro más difícil usarlos porque no estoy seguro si ya están descontinuados. Es algo que hacen las computadoras cada cierto tiempo. O si hay alguna otra función con otro nombre que hace lo mismo. Todavía no la encuentro. Y hay otras funciones de interfaz de programa que no recuerdo haber visto, aunque según la documentación debí de haberlas visto. Por ejemplo, ¿qué demonios es eso de Direct 2D? El Direct 3D sí lo había visto una y otra vez, pero el 2D no. En ese tiempo era el Direct Draw. Bueno, todavía se me crispan los nudillos cuando hablo de DirectX por todos los malentendidos que hubo en el pasado. Bueno, hay algo que tengo que investigar más, pero había visto desde lejos y no lo había profundizado. En Windows hay algo que le llaman las Foundations, que son llamadas al sistema, pero al parecer dependen de otras llamadas al sistema. De modo que tratan de, según ellos, hacer un poco más fácil la programación, pero al final acaban complicándolo todo. Y de hecho hay una cosa llamada Multimedia Foundation,
que parece que utiliza lo mismo que los programadores de antes utilizaban, bueno, los programadores de antes que utilizaban el DirectX para cosas multimedia, pero parece que ya hay una capa de abstracción extra para complicar esto, o por lo menos para vender más cursos de programación sobre el tema. Ya saben, es como las cajas de cambios automáticas de los automóviles. Son más fáciles de manejar para el usuario, pero la mecánica interna es mucho más avanzada y es más caro mantenerlas. Por algo los deportivos en su mayoría son estándar, al menos los de pista. Y hablando de automóviles, pero esto no es el tema precisamente, eso nos trae al tema de los engines. Si bien ya no los veo con tanto desprecio como los veía antes, principalmente porque ahora hay una generación de programadores que nacieron ya cuando los engines existían y no conciben, o sea, no se les ocurre que un juego no se pueda hacer sin un engine. Ahora soy un poco más tolerante con el tema. Aunque con mi política de especie invasora de tomo lo que me sirve, pero si me lo niegas no me preocupa porque ya puedo hacer las cosas, he tenido algunos escarceos con esta tecnología. Aunque ahora sí que me meto en los engines más para convivir con otros programadores más jóvenes que porque realmente quiera programar algo. El problema va a ser cuando los engines se conviertan en lo mismo que se convirtió el Windows para las PCs. De modo que no haya otra forma de programar un juego más que por un engine. De hecho, supe de un desarrollador indie, que no pudo portar su juego a otras plataformas porque no usaba engines y no tenía acceso a la documentación de las demás consolas. Bueno, tampoco le ayudó que su juego se veía como hecho en un engine barato. Obvio, las consolas son diferentes y no puedes llevar las consolas cada una a su propio límite si quieres un juego multiplataforma. Tienes que hacer algo que todas puedan hacer, sobre todo la Switch. Aunque bueno, al parecer, aunque los principales engines sean Unreal y Unity, sigue habiendo otros engines que, en caso de que Unreal y Unity se pongan en frotamanos se intensifica, ahí sí ya hay otra competencia a la que otros pueden recurrir. Probablemente por eso no lo han hecho. Imagínate que el Unreal Engine un día diga, engine como servicio, tú haces tu juego en mi engine y en el momento en que me dejes de pagar, todos tus juegos hechos en él dejan de funcionar. A eso me gustaría verlo. Bueno, para quien le interese la forma en la que que les habla ve la programación, mi política es muy sencilla. No confío en ninguna tecnología de programación que me impida ver cómo funciona a nivel de bit. No digo que lo fomente, que me lo impida. Si por alguna razón, ya sea técnica o que venga en el contrato de licencia, me dice que no le puedo hacer ingeniería inversa, o mejor dicho, que si la hago se puedan dar cuenta y me puedan demandar, ahí ya vamos mal. Aunque bueno, hasta ahora todo lo que he hecho no he tenido necesidad de caer tan bajo. Bueno, tan bajo como romper algún tipo de contrato. Pero bueno, recordemos una vez la curva o la rueda de la dependencia del software. Tenemos un montón de programadores queriendo hacer juegos. Un día aparece un engine que nos permite hacer juegos 3D sin necesidad de saber tanto de programación. Los programadores se suben a esta tecnología, algunos se quedan afuera hablando mal de esta. Los que se suben a la tecnología de no poder dibujar un triángulo de un solo color pasan a hacer mundos bastante detallados, claro, con texturas irregulares de piedras para que no se note el error en la corrección de perspectiva e iluminación. Bien, estos empiezan a hacer cosas que antes no podían hacer y nunca hubieran hecho sin el engine. Aparecen los señores con sombrero de copa diciendo, tú manejas ese engine, yo te doy esta bolsa de dinero. Se dan la gran vida al principio. El señor del sombrero de copa entra en modo frotamanos e intensifica y le dice, se acabó, ahora me vas a tener que pagar más dinero o te aguantas. Los que están arriba del engine están atrapados y los programadores de afuera se ríen de ellos. Le hacen su juá, juá. Bueno, se reirían de ellos, pero en realidad ellos tampoco pueden hacer algo para competir con esa monstruosidad. Poco a poco aparecen los engines competidores, que afortunadamente hay varios en este momento. Por ahí están Godot, más lo que se acumula esta semana. Y otros podrían brincar a ellos, sin mencionar la enorme cantidad de engines no tan avanzados para juegos menos ambiciosos. Llegado el momento, los engines se volverán tan grandes que van a tener que dividirse o dejarán de ser rentables, y la gente que quiera jugar juegos en estos engines va a tener que recurrir a emuladores, tal y como hoy pasó con Flash. Y sí, el poder se fue, y aquellos programadores que se subieron a la ola, hoy están igual que al principio,
con un montón de conocimiento que no pueden aplicar en nada y habiendo gastado un montón de dinero en cursos y capacitaciones, ya no digamos certificaciones, de un software que ya no existe. Después se empiezan a interesar por otro tema y llega un software que promete hacer eso sin tener que programar. Y todo comienza de nuevo. Y aquí es donde, si funcionara el Paint procedural, pondría un Bill Gates disfrazado de superhéroe tipo Capitán Planeta, pintándole los 2 dedos medios a los programadores y diciéndoles, el poder no es tuyo. Fin del episodio.